hadas, sirenas, faunos y gárgolas, seres fantásticos surgidos de la antigua Grecia o la Edad Media. Pero aquí en el Perú existen personas que afirman haber tenido un encuentro con estos seres de pesadilla. Este domingo, 8 de la noche. ¿Y si los monstruos mitológicos fueran reales? En Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Este es tu programa, Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Las arpías. En la mitología griega, las arpías, en griego antiguo, arpía, que vuela y saquea, eran hermosas mujeres aladas, conocidas principalmente por robar constantemente la comida de Fineo antes que éste pudiera comerla, haciendo cumplir así un castigo impuesto por Zeus. Esto la llevó a pelear con los argonautas. Esto me hace recordar esta película que a mí me cautivó de niño, Jasón y los argonautas. Justamente estamos escuchando la música de la película Jasón y los argonautas. No, Jasón y los argonautas. Es de otra película de este estilo, la música del gran Bernard Herrmann, un gran musicalizador de películas, con los efectos especiales del inolvidable Harry Harryhausen, ¿no es cierto? Furia de Titanes, Jasón y los argonautas, los 7 viajes fantásticos de Sinbad. Justamente esta melodía es de esta película. Y ahí recuerdo en Jasón y los argonautas la aparición de las arpías, ¿no? Dicen en la mitología griega las arpías eran hijas de Electra y Taumante y hermanas de Iris. Hesíodo la describía en su teogonía como criaturas de adorables cabellos. Hermosas mujeres aladas, cuerpo de ave, cabeza de mujer. Mitología griega, solo mitología griega. Estos seres nunca han existido, o no, o sí han existido. Estamos aquí con José María Hernando, un gran amigo. Él es artesano, pero es una persona que también investigó estos temas y a la cual le sucedió algo muy extraño con una arpía. Muy buenas noches, José María, ¿cómo estás? Hola, Anthony, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí yo recuerdo en nuestras largas pláticas que teníamos, un común amigo, Juan Acherbo, Maruja Acherbo, al cual le mando un fuerte abrazo. Dos personas que serían personas claves en la historia de la ufología peruana, y que yo creo que no se le ha hecho el merecido homenaje, el papel que tienen ellos, que es un papel hasta ahora desconocido. Exacto. Yo creo que dentro de muy poco vamos a hablar de la familia Cherbo y el papel clave que tuvo en el tema del fenómeno ovni en el Perú. Pero bueno, José Mario, yo recuerdo de estas pláticas que teníamos justamente en la casa de Juan Acherbo, que tú me contaste una historia que francamente a mí me dejó lelo, ¿no? Cuéntanos, comparta con nosotros este encuentro con una aparentemente arpía. Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, esto sucedió, ¿sabes dónde? En el pueblo de Pantoja. Uh-huh. Mi padre era capitán de sanidad en la Fuerza Armada, ¿no? Ok, ¿del ejército? Sí, del ejército. Entonces, él era dentista y lo destacaron a Cabo Pantoja, pues entonces... ¿Cabo Pantoja dónde queda? Eso está geográficamente en donde está la puntita del Perú que llega a terminar con Ecuador. Ah, en el mapa del Perú hay una punta. Una punta, exacto. Esa puntita en el costado izquierdo es Cabo Pantoja. Yeah. Y más arribita, para el lado derecho, es Leticia. Ya con Colombia, ¿no? Claro. Entonces es una zona totalmente agreste, selva pura, virgen por completo. Yeah. Entonces te imaginarás pues, que cuando me iba al colegio, disfrutaba pues del paisaje, las aves, los animales que veíamos. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 9 años más o menos. Ya. Entonces... escuchaba, que te digo, pues también con atención lo que comentaban los soldados y todos ellos, ¿no? Porque cuando salía con mi padre, sí, nos íbamos a la parte de la base militar, escuchábamos, pues, digamos, cuando hablaban ellos con atención sobre todos esos dramas que viven ellos, ¿no? Claro. Unos contaban que se habían encontrado con un hombre que es un tipo perverso, que les habla a los soldados que están perdidos, que les dice que los puede llevar a su familia, que no se preocupen, que acaba de llegar un pariente de él, que están preguntando. Entonces los internan en la selva de tal manera que los ponen en los sitios más perdidos e inhóspitos, libres a su suerte, ¿no? Entonces se vuelven locos esos tipos. Bueno, son cosas y los otros que hablaban también sobre las arpías, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, yo un poco quería entrar en contexto. Era una base militar ahí. Sí, una base militar. ¿Tu papá qué labor tenía ahí? Es dentista.
Ah, dentista. Sí. Estaba como médico, dentista. Exacto. En esa base. Sí, ¿una base grande, chica, en esa época? Mira, en realidad son puestos de avanzada pequeños, ya, pero sí cumplen la función de controlar la frontera, ¿no? Porque siempre hay problemas con litigios o por error se pasan a un lado, entonces siempre hay balaceras, escaramuzas, entonces es un sitio de cuidado. ¿Y tu papá te llevó a ti de pequeño a vivir ahí, digamos? Sí, yo estaba allá, estudiaba en un colegio allá. ¿A un colegio? Claro. Sí. Ya. Okay. Te imaginas que salir de mi casa para ir al colegio, ya, era una trocha, ¿no? Ya. Prácticamente de 3-4 horas. Pero una niñez en la selva debe ser algo inolvidable, ¿no? Bellísimo. Eso, para mí son mis recuerdos más gratos que tengo. Claro. Así que una noche, yendo ya, digamos, al grano, sí, una noche había llegado yo tarde a la casa porque había habido una fiesta en el pueblo. ¿En qué pueblo era? No me acuerdo del pueblito, pero un caserío, porque prácticamente en esa selva no hay un pueblo grande que pueda decir. Pues son caseríos. Un caserío. Pero cerca al puesto de Cabo Pantoja. Exactamente. Entonces había habido una fiesta, una ceremonia, entonces yo estaba con el papá y unos amigos, y prácticamente me escapé de mi papá porque yo quería quedarme en la fiesta, pero era un vacilón, ¿no? Okay. Así que mi papá pensó que yo lo estaba siguiendo y se fue a la casa. Yeah. Yo llegaba prácticamente atrasado de él como una media hora. Ya te imaginarás a mi madre, ¿no? Yeah. Por la tensión, la preocupación. ¿Dónde está mi hijo? En la selva, en la selva. Pero yo, como estaba con otros amigos, bueno, llegamos a casa y nos castigaron. Pues. Yeah. El peor castigo que podía haber para nosotros era, nos prohibieron ir al colegio al día siguiente. Ya. Es decir, un dramaza, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros encerrados en casa, no? Claro. Yo le hablaba a mi mamá, por favor, déjame ir mañana al colegio. No, estás castigado, no vas. Pucha, que veía atormentado y me puse a llorar, pues. Lloré. Ya. Me pasaba por un rato la nerviosidad, todo eso. Sí. Mi madre se acostó y yo me quedé, no dormido, pero sí, digamos, preocupado y sollozando, pero en silencio, así, ¿no? Claro. Hasta que comencé a escuchar de pronto unos llantos que imitaban mi propio llanto, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces yo dije, qué raro, pero ¿quién será? Pero tú llorabas y escuchabas que alguien imitaba tus llantos de niño. Sí, me estaban imitando. Yo escuchaba que alguien lloraba conmigo, ¿no? Yeah. Y decía, pero qué raro, ¿qué es esto, no? En eso siento, cuando yo me levanto para ir al cuarto de mi mamá para avisarle lo que está pasando, siento en el techo, porque eran techos aligerados de troncos con esas hojas de plátano, de selva. Claro. Y siento pues que algo cae encima del techo que lo hundió, ¿no? Algo cayó en el techo que lo hundió. Claro, entonces, y ahí comencé a sentir la risa, pero una risa pues que cayó irónica, que se burlaba de mi llanto, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces yo me quedé sorprendido. ¿Era una risa de hombre, una risa de mujer? No, era mujer. ¿De una mujer anciana, de una mujer joven, de una adolescente, una niña? Tenía fuerza el llanto, o sea, debe ser algo joven, porque el llanto tenía fuerza, tenía energía. Y lo hacía con una sonrisa sarcástica, se reían. Entonces yo me quedé sorprendido y me fui de nuevo a mi cuarto. Entonces me he escondido. ¿Qué pensabas que era eso? En ese momento no sabía nada, estaba confundido. Entonces yo decía, qué raro. Pero voy a avisarle a Panduro. Panduro era el soldado que hacía por la cuadra. Ya, un soldado peruano. De apellido Panduro. Claro, entonces, y era mi pata, yo lo conocía, era mi ingreso. ¿Cuántos años tenía ese Panduro? Tendría pesos 30 años, ponle. 30 años. Ah, ya, era una persona ya mayor. Sí. Ya. Entonces. De la gente de la zona, se De la zona, era oriundo de esa zona. Entonces, el apellido mismo, Panduro, pues. Claro, es típico de la selva, claro. Entonces saco la cabeza por la ventana, pues y lo llamo, ¿no? Panduro. Hay algo en el techo. Y lo veo que Panduro se estaba acercando, pero con el fusil rastrillado. Rastrillado, o sea, listo para disparar su fusil. Sí, entonces yo veo que él prácticamente también ha sentido algo, ¿no? Ya. Entonces le digo, oye, le digo, arriba en el techo, le digo. Y él me hace que me calle y que no haga ruido. Ya. Entonces ella ha comenzado a caminar. Y tanta fue mi curiosidad que me salió por la ventana para ver a dónde se iba. Ya. Y ahí comenzaba a escuchar los aleteos, pero unos aleteos, te digo, de unas alas, pero enorme, ¿no? Ya ha pasado. Un ave enorme. Un ave enorme. Mira, pero tú no lo viste, tú nomás lo escuchabas. He visto la sombra cuando ha pasado por mi lado, porque ha pasado por mi lado. Ya. Y lo ha capturado al soldado. ¿Lo ha agarrado al soldado? Del cuello. ¿Al soldado? Sí, y se lo ha comenzado a llevar. ¿Cómo? Pero el soldado ha comenzado a... No, disculpa que te interrumpa, mi querido José María. Digo yo, si un ave se puede llevar un hombre de 30 años, yo digo, el ave más grande, el ave rapaz más grande es el cóndor, por decir algo, ¿no? Claro. Más grande, o sea, y un cóndor pues, se puede llevar un pequeño carnerito, pero entonces esto no podría ser un cóndor, digo yo. No, cóndor no, ni hablar, y menos en la selva, pues, ¿no? Sí, bueno, ¿tú viste que se lo estaba llevando? Claro, lo vi que se lo estaba arrastrando, ¿no? El soldado se agarraba perdido de los troncos, de las ramas. ¿Y no podía dispararle? Ya no, pues ya estaba, fue prácticamente sorprendido de una forma violenta.
Ya. Entonces lo ha arrastrado prácticamente contra una pared de otra casa. Ya. Y ahí se ha estrellado, ya. Y él se ha agarrado de las puertas de la casa. ¿De la puerta de la casa? Entonces, ¿es el que quería llevárselo por los aires? Se lo quería llevarse. Entonces, lo que ha escuchado la gente es mis gritos, ya sabe mi papá que comenzaba a disparar con su revólver, su pistola. Entonces ahí han comenzado a salir más soldados. ¿Ya? Y todos pues salen inmediatamente con su rifle. Con su rifle, claro. Y han comenzado a disparar también, pero por inercia, para asustar a alguien, ¿no? Disparan al aire. Al aire, a todos sitios. Un laberinto. Han llegado y ya se lo encontró el soldado, pero totalmente destrozado, la cara bañada, el cuello como destrozado al pobre. ¿eh? Ya, ¿estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. Ya. Y botando una espuma, pero que era, ¿qué te digo? Una espuma que no paraba. Espuma por la boca. Por la boca, le salía espuma. El pobre estaba ¿Tú viste eso, José María? Sí, por supuesto. Estaba empapado en su espuma hasta los pies. ¿eh? Ya. Hasta que mi papá lo vio y dijo, bueno, hay que llamar hasta Heredia, que era ¿Heredia quién era? El médico del campamento. El campamento, Heredia, el doctor Heredia. Apareció Heredia, pues han visto Herrera era el doctor. Herrera. Entonces ha venido el doctor Herrera, lo ha visto, ha certificado la cosa y han dicho, no, hay que llevarlo al hospital urgentemente. ¿De dónde al hospital lo llevarían? A un hospital cerca. Ya. Así que ya al siguiente día, pues todo el mundo mi querido José María, sí. La hora de Radio Capital. Pasarela te da la hora. 9:30. Bueno, estamos aquí con José María Hernando. Él es un artesano, pero que nos está comentando esta historia tan interesante de su niñez. Bueno, entonces lo llevaron al soldado a un hospital, sí. Porque estaba pues muy malherido, digamos. Exacto. Ya. ¿Y ya al siguiente día, cuando preguntábamos por él, decían que estaba prácticamente en cuidados, que esperaban que en una semana se recuperara, ¿no? Porque también había sufrido un terrible pánico, una angustia terrible. ¿Un shock nervioso? Sí, un shock nervioso fuerte. Ya. Que comenzaba a hablar de estupideces, ¿no? Y nadie le creía, ¿no? Ya. Un pájaro, una mujer. Entonces, desconcertaba a todo el mundo. Ya. Hasta que, bueno, pues, cuando pasó la semana, el soldado fue dado de baja y lo sacaron del puesto. Ah, lo sacaron del puesto. Sacaron del puesto, sí. Ya. O sea que lo que poco que hablé... ¿Pero qué declaró él? ¿Qué fue lo que le atacó? ¿Él pudo hablar? ¿Pudo contarle a alguien? Al doctor, pues. Al doctor le contó. Claro, y como lo dieron de baja y lo sacaron del pueblo para que no comente más de ese asunto. Ya. Entonces, un día el jefe quería como que no se hable más del tema. Okay. Un día en mi casa, como mi padre era también del cuerpo médico, sí. Habló con el doctor Herrera. Ya. Y yo mi gracia era menos meterme debajo de la mesa y escuchar todo lo que hablábamos, ¿no? Claro. Entonces ahí escuché prácticamente que el doctor Herrera le decía, este sujeto ha sido atacado por un ser de otra dimensión. ¿Por qué? Es lo que pensaba, ¿no? Ya. Es un ser de otra dimensión que, bueno, es una mujer con un cuerpo de ave y que, bueno, se habla mucho acá en eso. Y una mujer con cuerpo de ave. Y que tiene pelos, una cabellera enorme y que es terrorífica, ¿no? Prácticamente que viene a hacer daño. O sea que no viene, digamos, en un buen son, ¿no? ¿Tiene un nombre en la selva este ser? Ahorita estoy confundido, ¿no? Hay Tunche y Chuyaychaki, creo que es... No, Chuyaychaki no puede, pero Tunche es el espíritu de la selva, Chuyaychaki es un hombre que se lleva a la gente dentro. Yo escuché uno, y no sé si será aplicable, el Japiñuño, que era una mujer, cuerpo de ave, ese dentro de la tradición amazónica. Claro, allá se habla del Japiñuño. Japiñuño. Sí, exacto. Pero lo que tú estás describiendo es prácticamente lo que en la mitología griega se hablaba de las arpías. Bueno, se puede llamar también como arpías, ¿no? Que eran aves inmensas con cabeza de mujer. Exacto. ¿Eso pasó en realidad, José María? Sí, exactamente. Que para mí es un recuerdo ya perdido e imborrable, ¿no? Claro. Y de ser testigo de algo así. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y también tienes otras historias muy interesantes que compartir con nosotros. Y también tenemos, la última de Chilca. La de Chilca que nos pasó el día de la tú estuviste en Chilca. Yo estuve un día antes. Un día antes que nosotros nuestra vigilia. Exacto. Vamos a compartir eso y mucho más. Son las 9:33 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y regresamos con mucho más aquí en Viaje a otra dimensión. Soy Anthony Choi y este
es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, esta noche estamos dando el tema, y si los monstruos mitológicos fueran reales, son historias que hemos estado recopilando. Algunas estamos acá con unos testigos. Nos acaban de escuchar este caso de la arpía que sucedió acá a José María Hernando, y bueno, yo creo que deberíamos cuestionar un poco el concepto de realidad que tenemos, ¿no? Abrir un poco más a la posibilidad de que no sea simplemente folclore o mito. 222-0575, 222-0580, 222-0711. José María, tú me estabas contando una experiencia que tuviste en Palestina. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, estando allá me invitaron unos chicos de una universidad que eran beduinos, ¿no? Eran nómadas. Entonces, caramba. Acepté la invitación con mucho gusto y fui. Cuando hemos llegado en la noche al campamento de los beduinos, bueno, en esa zona te digo que se ve el cielo, para mí, más maravilloso que he visto en mi vida. En Palestina. Es el cielo de allá, ¿sí? ¿Qué parte de Palestina es eso? Eso está cerca al Mar Muerto. Ya, ok. Y el cielo es espectacular, te digo, sí. millones de estrellas, pero y qué luminosidad, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo llego al campamento, todos los beduinos estaban sentados pero alrededor de algo, ¿no? Ya. Entonces yo le digo, ¿qué están haciendo allá? Están haciendo observaciones astronómicas. Observaciones astronómicas. Pero caramba, le digo, pero no se supone que deben estar mirando hacia arriba. No, me dice, se cansan. Me dice. Más interesante es, acércate. Me llevó y efectivamente habían puesto un espejo en el suelo. Ya. Y todos sentados veían el cielo perfecto. Alucinante. Veían cometas, veían de todo, es decir, en una forma pero tan interesante. Claro. Bueno, me acordé de eso y se me ocurrió en mi ventana también poner un espejo chico de mi baño. Lo puse en la parte de la ventana. Claro. Y comencé a ver, hermano, como si estuviera yo en el cielo, mirando hacia abajo, ¿no? Claro, hacia abajo, miraba. Sí, claro. Y mirando todas las estrellas que se podían ver esa noche, esa madrugada. Y efectivamente vi 2 ovnis sin estar en la playa y nada. En Palestina. Acá fue. Claro. Ya apliqué. ¿Cuándo ha sido esto? Hace una semana. ¡Ah, caramba! Claro, apliqué prácticamente ese conocimiento. El conocimiento beduino. Puse mi espejo y me puse a ver el cielo de una forma pero espectacular. Un buen consejo para nuestros viajeros dimensionales cuando digo vigilen el cielo. Exacto. Yo, a veces de broma digo vigilen el suelo, pero podría ser así, pongo un espejo en el suelo y bueno, esto es lo que hacían en el antiguo Perú, pues. Claro. Había unos hoyos, lo llenaban de agua y ellos observaban el cielo. Exacto. Claro. Qué interesante. Entonces ahora se van a multiplicar los avistamientos, ¿ves? Porque si a mí pasaba a mí, claro, ¿a qué persona no le puede pasar entonces? Sí, que alucinante. Luego veremos esos avistamientos. Vamos a hacer una llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusto? Gonzalo de San Juan de Miraflores. Gonzalo, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Sí, doctor, estoy escuchando su programa y sé que está hablando sobre los seres mitológicos, ¿no? Sí. Que es muy interesante. Sí. Pero en realidad yo quería hace mucho tiempo hablar con usted y llamarle para contarle una experiencia que yo estuve hace más de 12 años atrás. Ya. Era un joven de 30 años más o menos. Ya. Pero lo que me pasó fue cuando yo tenía 18 años. Perfecto. ¿Qué pasó? Y la verdad que yo quisiera, ¿no?, que usted me dé su consejo, ¿no? O de repente, ¿no?, que usted ya está más interesado en todo lo que es esto de lo que es ovnis, o sobre todo lo que es sobrenatural. ¿Me podría decir qué es lo que en realidad me pasó a mí? No sé si se podrá. Ya, adelante, por favor. Mira, el que le habla es un licenciado de la Fuerza Aérea del Perú. Ya. Que sirvió su patria en el año 99. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en uno de mis servicios, en la base de Las Palmas. En la base de Las Palmas. Así es, y en realidad esa base, no sé si usted debería algún día ir a visitarla, porque en verdad en ese tiempo pasaban muchas cosas. ¿Ah, sí? Se veían espíritus, almas y son cosas reales, porque supuestamente había habido muertos, matanzas, y de repente por eso que habrá quedado así un poco cargado todo ese espacio. Que había mucha actividad paranormal en la base de aérea de Las Palmas. Sí, doctor. Bueno. Mire, estamos en el portatropa, ¿no? Y yo estaba para el lado de Chorrillos en un torreón. Y estamos en la torre número 7 que da para el lado de Surco. Número 7, para el lado de Surco. Para el lado de Surco. Ya. Y mi compañero estaba en la número 6 que colindaba con Chorrillos. Ya. Eso fue a las 12 de la noche. El camión no dejó. Entonces yo le cuento a mi amigo, yo sé que amigo, no sé si podré estar contigo en tu torre, porque la verdad es que en la torre número 7 donde yo estaba, había muchos misterios que decían que ahí había muerto una persona y que en esa torre penaban. Y la verdad que nadie quería subir al torreón porque todo el mundo tenía miedo de subir al torreón. El torreón número 12. Número 7. Al número 7 quedaba hacia Surco. Quedaba hacia Surco y justamente en la parte de atrás era como un corralón, así como una chacra. Ya.
Entonces el portatropa me deja, entonces ni bien me deja, yo decido caminar. Pero ¿qué pasa? Que en el trayecto de la torre número 7 y la torre número 6, un niño me llama, un niño estaba trepado en el muro. Uno tenía cerco, o sea, cerco eléctrico no, un cerco de púas. ¿De púas? Y era medianoche y el niño me comienza a llamar. Pero ¿cómo un niño podía estar trepado en un muro con púas? Claro, o sea, eso fue yo en ese momento no me percaté. ¿No me percataste eso? Sentí un escalofríos y el niño agarra, me dice, amigo, un favor, ¿tú crees que me puedas pasar mi pelota que se me ha caído? Ya. Yo agarro y le digo, ¿sabes qué? A ver, déjame ver tu pelota, ¿no? Pero buscando y no encuentro nada. Y no me pasó ni 5 minutos. Y como sentí un escalofríos, yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Mejor mañana vienes temprano, que sea de día para que pueda ver tu pelota. Claro. No, pero por favor, mi pelota está por ahí, mi pelota, por favor, mi pelota. Y como y sentí un escalofríos, agarro, lo dejo al niño conversando. Y no sé cómo, yo quería voltear mi cabeza para poder ver si el niño seguía ahí. Pero fue tanto el escalofrío que ya no volteé mi cabeza, o sea, ya no regresé la cabeza para mirar si el niño seguía trepado en la pared. Ya. Entonces yo llego a mi torre y mi amigo me dice, yo me pido Reyes, me dice, Reyes, recién vienes, ya nos van a relevar, ya son las 5 para las 3 de la mañana. Es más, mira, el camión ya está que viene ya. Se veía la luz de Protropa de la parte del frente. Yo le digo, compañero, pero si yo recién he venido de mi Torreón. Claro. No, compañero, mira, son las 3 de la mañana. ¿Cómo? Compañero, si yo ahorita el camión me acaba de dejar y he dejado. ¿A qué horas? A las 12 de la noche me dejó el camión. A las 12 de la noche y de repente era 3 de la mañana. De repente eran las 3 de la mañana. O sea, yo no entendí. O sea, yo le digo, compañero, ¿qué es lo que pasa? Que un niño me estaba pidiendo su pelota. Me dice, compañero, pero ¿cómo te va a pedir la pelota si la parte de esa pared no hay casas? Es como una chacra. O sea, no hay gente que vive ahí. Ahora sí sé que está poblado, ¿no? Porque han hecho una urbanización sanitaria que por esa parte. Pero en ese tiempo era como un matorral todo oscuro. Entonces, al percatarme de eso, con miedo regresé y le dije a mi compañero, dijo, ¿sabes qué? No, compañero, yo no voy a regresar porque ya no van a relevar y de repente nos encuentran a los dos en el mismo sitio. Entonces, bueno, esa es mi explicación, ¿no? Todo, o sea, yo no entiendo por qué. ¿Qué pasó? Conversar con ese niño me hizo demorar 3 horas. 3 horas, y no recuerdes. Sí, y yo no lo recuerdo, yo solamente recuerdo que sentí un escalofrío y regresé al sitio y había pasado, de la nada había pasado 3 horas. Entonces, mi explicación es, no sé... ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es lo que ha pasado? O sea, lo que yo pienso, lo que pasa es que yo no estoy bautizado. Puede haber sido que había sido un duende, no sé, la verdad. Y te ha hecho perder 3 horas. 3 horas de tu vida, que no recuerdas. Esa era mi preocupación, mi duda, ¿no? Ok, Gonzalo, mira, sería interesante, cómo no, ¿sabes qué? De que de repente pudieras acercarte a un psicólogo, que pudieras hacer, no porque tú piensas que estés mal de la cabeza, no me malinterpretes, sino para que te hagan, los psicólogos a veces en su bagaje de terapias tienen una que se llama hipnosis regresiva, en el cual pueden hacer recordar cosas que han quedado sepultadas en el inconsciente. Digo yo, te doy ese alcance de repente, pero de todas maneras te pido por favor, Gonzalo, que dejes tu teléfono con Carla, mi productora, para ver si me va a ocurrir contigo. Muchas gracias, mi querido amigo. Carla, esta noche historias alucinantes, como ayer. Ayer hubo 3, 4 historias. Esa de la de ayer, la de la señora que contó el encuentro que tuvo con la supuestamente la viuda negra y que cómo se movía y escuchaba los pasos. Y hoy día también está lleno de historias muy, pero muy buenas. Bueno, querido amigo, vamos a hacer la pausa. Y en la próxima secuencia está aquí visitándonos el antropólogo Armando Millán, que por nosotros es muy importante también, cómo no, tener una opinión desde la academia, desde una visión científica, aunque sabemos que Armando también es una persona que tiene una visión muy amplia con respecto a todos estos fenómenos, y nos gustaría escuchar justamente su opinión. Pero esto después de la pausa. Son las 9:46 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, señor
Urichoy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Seguimos mandando saludos a toda la gente brava y ardiente de la cuenta en el Facebook, Jesús Alberto Estrella, Carmen Tirado, Jaime Villaverde, Vitas Matos, mi querida Vitas, ¿cómo estás? Rankur Chan, Katy Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos mandando saludos. Tenemos una llamada, me parece, Carla. Bueno, entonces eso va a ser motivo justamente para entrar en materia. Estamos aquí con el antropólogo Armando Millán. Él nos visitó varias veces aquí en el programa y nos interesa mucho su opinión del punto de vista de la antropología, o bueno, para saber acerca de esta línea divisoria que hay entre lo real, lo imaginario, el folclore. Supuestamente los seres mitológicos no existen, pero estamos teniendo testimonios, como el de José María Armando y las arpías. ¿Cómo estás? Buenas noches, Armando. ¿Qué tal, Anthony? Buenas noches y feliz de estar acá otra vez en tu programa. Ok, Armando, cuéntanos, ¿qué visión tienes tú con respecto a esta dicotomía realidad-imaginación? Con respecto, por ejemplo, en el caso concreto de los seres mitológicos. Bueno, lo primero es que es un tema complejo, ¿no? Sí. Creo que tienes razón en el sentido de que es necesario ampliar nuestro sentido, nuestro concepto, más que sentido, ¿no? Nuestro concepto de la realidad, de lo que es real y de lo que no es real. Y yo creo que con la llegada de la modernidad, o sea, hace unos 3 o 4 siglos, simplificamos ese aspecto del ser humano. Y asumimos de que la realidad tiene que ver con una cuestión tan que es tangible, que puede tocar, lo material, que es cuantificable, porque así funciona la ciencia, ¿no? La ciencia, digamos, opera, digamos, su método a través de las mediciones y los cálculos. El método científico. Es el método científico. Sí. Y como que nos convencieron, entre comillas diríamos, de que la única forma de acceder a la realidad es a través de ese proceso. Pero la realidad es mucho más compleja. Y es verdad que hay realidades que no son cuantificables, tangibles, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los sentimientos existen y sin embargo no pueden ser, digamos, medibles, ¿no? ¿Cuánto amor tienes tú? Exactamente, no se puede. Y igual, aunque uno hace una referencia a que el amor genera determinados movimientos químicos dentro del cuerpo, no puedes tú, digamos, tener una medida exacta. Un amómetro. Y eso con relación a los sentimientos. Disculpen el neologismo, pero bueno. Eso con relación a los sentimientos, pero en verdad la experiencia humana es una experiencia muy compleja. Sí, pues. Y entonces la idea, la realidad y la percepción además supone varias fases, ¿no? Porque digamos, lo que está en teoría, entre comillas, afuera, ¿no? O sea, genera una recepción en nuestro cerebro, pero a veces no necesariamente tiene que haber algo afuera para que nuestro cerebro mande una señal haciéndonos vivir algo, ¿no? O sea, eso se ve claramente en los sueños. Los sueños nosotros soñamos, sabemos que en realidad no está pasando nada afuera, pero sin embargo vivimos intensamente, o sea, las imágenes que nos ocurren, y generamos además también una respuesta incluso corporal, física, biológica. Así es. Y no somos capaces de percibir la distancia entre la realidad y la ficción. Ahora, normalmente las ciencias sociales, cuando habla de estos fenómenos, para que un poco aterrizamos un poco en el tema, sí. Por ejemplo, en el caso de un personaje que no es de la mitología griega, pero es de la mitología o de la cosmovisión andina, vamos a hablar por ejemplo de la Carcacha o Carcaria, ¿no es cierto? La Carcacha o Carcaria se describe como un ser que tiene cuerpo de auquénido o de caballo, un cuadrúpedo, que tiene 2 cabezas, hombre y mujer, ¿no? Y que ha sido visto y que tiene es un nombre onomatopeico porque viene de jar, que es supuestamente la jarjaria, de ahí viene la jarjaria. Bueno, entonces, digamos, las ciencias sociales explican este fenómeno o este ser que en realidad es una creación colectiva de la comunidad, que es usada como un mecanismo de control social, porque dice que la jarjaria surge cuando ocurren pues relaciones impropias entre familiares, ¿no? Entonces, y ahí sale la jarjaria. Bueno, entonces no, es lo que pasa que es una creación de la imaginación del colectivo humano con el fin de que no ocurra incesto, ¿no? Entonces, el control del mecanismo, si ocurre incesto, relaciones impropias, entonces va a salir este monstruo, ¿no? Pero eso es una cosa. Otra cosa es cuando la gente puede decir, no, yo lo he visto, yo he sido testigo de este ser que es material, entre comillas, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Diego? Lo que pasa es que parte justamente de cuestionar el concepto de realidad que hemos recibido y que seguimos, digamos, incentivando en las escuelas, las universidades.
pasa por aceptar que hay varias dimensiones de las cosas. Entonces, hay una dimensión de este símbolo, de este mito, que tiene que ver con el orden social. Que tiene que ver con el establecimiento de tabúes, lo que es permitido, lo que no es permitido, las reglas de cómo se debe vivir en la sociedad. Pero a la vez, y ese término, a la vez simultáneamente, la misma figura te sirve para demostrar que existe una realidad trascendente. Ahora, si nosotros queremos quedarnos solamente con la dimensión del orden social, es nuestro problema. Pero para la persona que ve ese episodio, que vive ese episodio, que ve ese personaje, esa persona, o sea, no le vas a poder convencer de que no es real lo que esa persona ha vivido. Entonces, esa es otra dimensión del mito, la posibilidad de poder establecer la comprobación de que hay una dimensión más allá de lo terrenal, de lo material, y que tiene que ver con un mundo trascendente que no es el mundo de todos los días. ¿Tú crees que hay un cambio de mentalidad en las personas, por un lado en la opinión pública, pero también en la ciencia, con respecto a estos temas, digo yo, de que hay una mayor apertura, de que hay una mayor aceptación de la posibilidad de que existan otras realidades? ¿Tú crees que hay ese cambio o tú crees que no hay esa apertura de conciencia en la actualidad? Sí, definitivamente yo creo que sí hay una apertura de conciencia, pero que es progresiva. Tanto así que yo creo que en verdad es una apertura de conciencia que se ha iniciado por lo menos hace 30 años o hace 40 años y va avanzando lentamente, ¿no? O sea, todo este movimiento hippie, ¿no es cierto? Que tuvo que ver con la exploración de los universos simbólicos orientales, lo onírico, los sueños, todo eso, digamos, tenía que ver con una ampliación, una búsqueda de poder entender cuál es la experiencia real de la conciencia. Y entonces y seguimos en ese proceso. Pero es un proceso lento, o sea, los procesos humanos creo que duran siglos, o sea, no duran años o décadas. Entonces, cambiar de mentalidades es tan difícil como, cambio como que ver las creencias también. Claro, ¿no? y lo que pasa es que yo siento que hace un par de siglos perdimos un poco la lucha entre este mundo, digamos, donde era posible este tipo de personajes, y como que arrasamos toda la posibilidad de que existieran estos personajes a que solamente existiera lo tangible, lo concreto, ¿no? Entonces yo creo que ahorita hay una búsqueda que se expresa tanto, mira, no solamente a partir de esos avistamientos, qué sé yo, de ovnis o de presencias de personajes, digamos, mitológicos, pero también de búsquedas religiosas, ¿no? O sea, la posibilidad de que hayan de poder, digamos, encontrar ese sentido espiritual en distintas maneras de poder, digamos, expresar su espiritualidad. ¿Qué opinas de la historia? Acá estamos justamente también con José María Hernando. Él nos ha comentado de una manera muy viva, muy ilustrativa, acerca de esta experiencia que tuvo pues con una arpía. Tal cual, ¿no? Una arpía, ¿no? Yo me quedé fascinado cuando él contó esta historia, porque yo recordaba pues mi niñez viendo Jason and the Argonauts, los Jason y los Argonautas del ataque, ¿no es cierto? En la ilustración pues del gran Harry Harryhausen, que hacía animación, ¿no? ¿Qué piensas? O sea, ¿qué suscita escuchar una historia de esta naturaleza y saber que tiene la posibilidad, todo el potencial de la realidad, de que es real, ¿no? Bueno, de hecho, dos cosas, ¿no? Me fascina por un lado, porque finalmente estamos hablando de un personaje mitológico, ¿no? Exacto. De la mitología griega, digamos, en el siglo XX, ¿no? Fue en el siglo XX. Y en el Perú. Y en el Perú. Claro. Pero por otro lado también me perturba, porque la historia... ¿Te perturba? ¿Por qué? Porque la historia... A mí también me interesan, digamos, este tipo de historias desde un punto de vista como investigador. Entonces me perturba porque lo que cuenta es una experiencia tan aparentemente comprobable por varias personas, porque no solamente es que escuchó algo, exacto, ¿no? Claro, se podría ahondar en la investigación y decir, bueno, tal persona estuvo en tal día. Exactamente, ¿no? Y además, o sea, hay personas identificables, ¿no? O sea, Panduro es secuestrado, ¿no es cierto? Le dejan heridas, eso debería constar en registros, ¿no es cierto? Hay doctores que lo atendieron, que ya estaba allá. Hay otras personas que salieron y vieron a esa figura. Entonces eso hace pues un caso muy rico para acercarse y ver qué es, porque claro, yo tengo una mirada de este tipo de fenómenos. Generalmente yo lo interpreto desde un punto de vista simbólico. ¿Cuál es tu interpretación de ese punto de vista? Tú hiciste un artículo muy interesante publicado, me parece, en la Universidad Peruana, en la UPC. En la UPC, no sé, tú trabajas, ¿no es cierto? Así es.
Claro, o sea, mi perspectiva es simbólica en el sentido de que muchas veces las historias... ¿Me permite, por favor? La hora en Radio Capital. 10 en punto. 10 en punto de la noche. Estamos aquí con el antropólogo Armando Millán haciendo una interpretación acerca de estos hechos interesantes, acerca de si los seres mitológicos son reales o no. Me decías que tú lo ves desde un punto de vista de los símbolos. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que muchas veces las historias son historias como que ambiguas, ¿no? Entonces, al ser ambiguas, como diciendo, o sea, vi una mancha, pero no sé muy bien qué cosa es, y de ahí yo más bien se le suma la interpretación, pero yo creo que era tal cosa. Entonces ahí uno puede darle una explicación de repente que procede del propio individuo, ¿no? O sea, el individuo que construyó la situación de una forma tal que era muy auténtica, muy real, él la vivió, y entonces lo que hay que explicar es por qué esa persona escogió ese símbolo para que le diga algo, y hay que entender a esa persona específicamente, ¿no? Pero digamos como que desechamos pues el plano de la realidad física, material. En cambio aquí más bien los elementos son muchos vinculados a la realidad física. Claro, no es algo que él creyó ver, él vio o sea, él participó dentro de toda esta historia en el cual había pues un ave con cabeza de mujer. Exactamente, ¿no? De lo cual hace mucho más desafiante, o sea, una explicación, ¿no? Ahora, hay casos de visiones múltiples, ¿no? Ahorita recuerdo, por ejemplo, el caso de la Virgen de Fátima, en donde los 3 niños decían ver a una mujer y cada uno la veía de manera diferente, lo cual es interesante, ¿no? O sea, porque uno puede decir, bueno, ya, los 3 la veían, quiere decir que hay un objeto concreto real, pero cada uno lo veía de manera diferente, cada uno le sumaba su propia creación, pero las 5.000 personas que estaban alrededor no veían nada, pero vieron otros fenómenos. El baile del sol, exactamente, por ejemplo, ¿no? Vieron otros fenómenos que también parecían tener cierta realidad física. Entonces allí habría que ver las similitudes, ¿no? O sea, cuando de pronto se genera una situación extraña, ¿no es cierto? O sea, que es apreciada por varios individuos, pero que no parece tener correlato físico. Qué interesante. Estamos acá justamente, nuestro afán, queridos amigos, es de Viaje a otra dimensión, no ser pues el programa del cuco, ni tampoco el programa del tren fantasma, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de hacer, sabemos que los temas son polémicos, son difíciles, a veces hasta se burlan de estos temas, pero tratamos de dar un enfoque que trate de una manera de aterrizar en la racionalidad, pero cómo no, a partir de ahí empezar a abrir un abanico de hipótesis y posibilidades, entendiendo que al final la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Así que estamos contentos, Armando, por estar aquí con nosotros desde el punto de vista de la antropología y también pues con José María Hernando, que tiene mucho más historias que compartir con nosotros. Pero en este momento vamos a entrar a las noticias. Adelante con las noticias, por favor. Y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema acerca de si los monstruos mitológicos fueran reales. Antes de escuchar la llamada, yo les comento, estamos acá justamente con el antropólogo Armando Millán y también con José María Hernando, con el cual hemos compartido pues, muchas horas de pláticas y tiene historias muy interesantes. En el año 2010 llegó información acerca de que al norte de Lima, en el kilómetro 200 y pico de la Panamericana Norte, habían encontrado un grupo de animales menores de corral muertos sin una gota de sangre. Consideraron que era pues un marsupial, un lobo, un zorro que había llegado de las alturas de Guarmey. Esto fue en Puerto Guarmey. Bueno, nosotros dijimos, algo raro ahí, fuimos a la zona, investigamos y lo que encontramos fue una pequeña comunidad en crisis. Francamente estaban en crisis, nos recibió la junta de vecinos que se habían armado de reunido de emergencia porque estaban aterrorizados. Lo que ellos describían es que muchos de los pobladores habían visto al causante de eso, al animal. Nosotros inclusive recogimos una huella que le hicimos un molde y la llevamos a Estados Unidos. En esa época colaboraba con nosotros Pedro Noguchi del grupo Dharma. Le mando un fuerte abrazo a Pedro, una persona muy seria en este aspecto, que él tuvo la iniciativa de llevarse esta huella. Bueno, lo que describían las personas eran
te lo escribo, estamos acá José Armando, está José María. Un ser, un animal, 1,40 m, aparentemente la cabeza era como de un oso, pero con hocico alargado, dientes sobresalidos, como si fuera un jabalí. El pelaje crema con la panza un poco más clara, y la parte de abajo era, según, vamos a decirlo ilustrativamente, como dijo uno de los pobladores, es como si uno tuviera su perro y lo alzara, así se veían las patas, ¿no? Y tenía alas, enormes alas. Si uno mira en contexto ese animal, que además nosotros recogimos testimonio de 14 personas que lo habían visto en diferentes lugares, además teníamos la huella y vimos los destrozos y vimos a los pobres animales, habían 60 cuyes muertos, por ejemplo, había huellas de una cabra que le habían arañado el lomo. Bueno, era real, o sea, el hecho fue real, o sea, más allá de que lo que sea, no sabemos, era real. Pero si uno analiza hacia el contexto de la descripción, tal como dijo la gente, yo no hallo ninguna diferencia entre lo que pasó en Puerto Guarmey y una gárgola. Si uno mira una gárgola que están en la catedral de Notre Dame, en cualquier catedral góticas en Europa, uno verá pues que es un animal que tiene una cabeza como de un oso, tiene patas de cabra, tiene alas, tiene garras, o sea, ¿qué es una gárgola en Puerto Guarmey, digo yo? Entonces, es una cosa pues impresionante, ¿no? Esto quedó ahí, es como llamo un hecho fortiano, recordando a Charles Fort, un personaje del siglo XIX que recopilaba estas historias. Vamos a escuchar una llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Sergio, San Juan de Miraflores. Hola, Sergio. Cuéntanos, por favor, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu programa, Antonio. Muchas gracias, Sergio. Gracias, llamó un licenciado de la Fuerza Aérea del Perú. Sí. Hablando sobre la Torre 7 de Las Palmas. Así es. Que era pesada, ¿no? Bueno, yo también he trabajado para la Fuerza Aérea. Ya. Y eso tiene su explicación, podríamos decirlo así. Adelante, por favor. Claro, mira, aproximadamente en el año 1987, sí, en esa torre se cometió un asesinato. ¡Ah, caramba! Sí, un avionero o tropa mató a su compañero ahí, en esa torre. Ya. Que podemos haber tenido, pero ustedes conocen la avioneta, ¿no? Claro. La avioneta está al principio, no se la clavó, me acuerdo que era un día de verano, aproximadamente a la 1 de la tarde. Ya. Y bueno, pues no, entonces lo asesinó y inclusive un buen tiempo no se cubría el servicio en esa torre porque muchas de las tropas que hacía servicio ahí se quejaba de que era pesado, fastidiaban, e inclusive encontraron a varios tropas que están en servicio y se encontraban desmayados. Entonces podríamos decir que eso podría ser la explicación, ¿no? La explicación fue que ocurrió este asesinato en la Torre 7. A partir de momento habría, entre comillas, una presencia paranormal, digamos, ¿no? Claro. Sí, podría ser esta la explicación, claro que sí. Ok, muchas gracias, Sergio. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, bienvenidos a Capital. Hay un audio que me gustaría de repente poder compartirlo con los oyentes, Carla, que es el de la medusa, pero después de la llamada, ¿ya? Aló, muy buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? La niña que llamo, pues, Yesenia. Hola, Yesenia, nuevamente con nosotros. Quiero comentarle otra cosa. A ver. Mira, en Chiclayo, sí, cuando unos 3 días antes de que se incendió mi casa, mi mamá estaba durmiendo. Ya. Y después, alrededor de su cama, sí, vio un diablito. Ya. Que estaba correteando. Ya. Y estaba encendiendo fuego. ¡Ah, caramba! Y después ocurrió el incidente. Ah, un diablito. Ok. Sí. Bueno, sí, gracias, Yesenia, por tu historia. Esto me está acordando mucho. Sí, dime. ¿Otra cosa? Sí, dime. Cuando estaba acá en Lima, ¿sí? En Caliente, ajá, se dio al mar, y después dice que estaba en el viaje, y después se metió al mar, y cada vez cuando se metía, estaba metiéndose y recogía cangrecitos. ¿Quién recogía los cangrejitos? ¿Tú?
Mi mamá. Ah, tu mamá. Tu mamá está recogiendo cangrejitos en una playa en Cañete. ¿Y qué pasó, Yesenia? Y después se encontró en una isla. Estaba en una isla. Se quedó encantada. Ah, ¿quién se quedó encantada? ¿Tu mamá? Sí. Y después, si no hubiera sido por una viejita, sí, que se fue en una balsa y la rescató, porque dice que ella, sus hermanos lo estaban buscando. Por todo lado. Sí, pero no lo escuchaban. Ya. Y después, la viejita se fue a rescatarla, pues, y le contó que su hija también había sido encantada igual. Okay. Y como se llama, que se había convertido en una sirena. Sí, ese es el tema de la sirena. Sí, sí. Cada vez en Semana Santa. En Semana Santa. Ok, Yesenia, bueno, gracias por compartirnos tu historia. Vamos a escuchar, pero el relato, el audio, vamos a escuchar el audio. Vamos a ver, esto. En la mitología griega, la medusa, guardiana, protectora, era un monstruo icónico, femenino, que convertía en piedra a aquellos que la miraban. Fue decapitada por Perseo, quien después su cabeza fue usada como un arma, y se le representaba como una cabeza llena de, en lugar de cabello, tenía serpientes. Esto es parte de la mitología griega. Este ser nunca existió. Pero hay un testimonio que vamos a escuchar a continuación de la medusa. La medusa. ¿Tenemos el de la medusa? A ver, vamos a buscarlo en estos momentos. No dije gárgola, dije medusa. Bueno, pues, ambos son femeninos hasta cierto punto, no sé, son neutros en todo caso. Estamos acá justamente con el antropólogo Armando Millán. Armando, escuchamos a la niña que hablaba acerca de su mamá encantada. Esto de los cerros encantados, las lagunas encantadas, que es parte pues de la cosmovisión andina también, pero también forma parte de la mitología universal, ¿no? Hablamos antes de, por ejemplo, Rip Van Winkle, un personaje que también fue encantado durante años, ¿no? O sea, forma parte también de todo este mundo pues mitológico, ¿no? Sí, justamente lo hablamos en función en relación a este testimonio del señor de la base de Las Palmas, en donde se veía este proceso de dilatación del tiempo, y cómo los duendes están asociados a la dilatación del tiempo. A él le parece que habían pasado solamente 3 minutos y habían pasado 3 horas. 3 horas. Pero lo interesante es que el nombre de los personajes, ¿no? Como que la adjudicación de la forma que se le pone al personaje es cultural, ¿no? O sea, es decir, en Grecia se le denominó arpía, pero de pronto en la selva el mismo personaje o la misma configuración recibe otro nombre. Entonces, en ese sentido, no es que necesariamente los antiguos habitantes de esa zona, ¿no es cierto?, de la selva, hayan, digamos, inventado o hayan recibido, digamos, hayan tenido una historia vinculada con la mitología griega, sino que en verdad, más bien, ellos tienen le dan otro nombre a la misma figura. Sí, pues. Pero ocurrió una cosa que es interesante, y es que, siguiendo un poco el testimonio de José María, yo traje acá unos libros de mitología griega, y en una de las carátulas aparece un ave, ¿no es cierto? Con cabeza de mujer. Pero no se trata de una arpía, sino son las sirenas, porque las figuras originales de las sirenas, esas de las que habla Homero, no son pues las mujeres de torso de mujer, ¿no es cierto?, y cola de pez, sino que eran aves, ¿no?, grandes, enormes, con cabeza de mujer. Y tienen, digamos, las mismas características que las arpías. Y digamos, como eso sí sabemos, las sirenas pues trataban de incitar o de seducir a los hombres. Por su canto de la sirena. El canto, ¿no? Y el canto era fatal, porque en verdad hacía que el hombre perdiera toda voluntad y simplemente se entregara dócilmente como víctima a la sirena. Y la sirena se la llevaba por los aires, porque no era un pez, se llevaba por los aires para poder, quitarle toda la sangre, que es probablemente lo que estaba haciendo con Panduro.
Sí, entonces fíjate que también podríamos decir, de repente no era una arpía, sino de repente era una sirena. Claro, estamos viendo esta carátula, este libro, El pasado legendario mitos griegos de Lucilla Baum, y que justamente se ve pues una cerámica, me parece, griega. Ahí está representando a Ulises. Esa es la famosa escena donde lo atan al mástil. Al mástil, ¿no? Para que no sea seducido por el canto de sirenas. O sea, lo que pasa es que él se deja los oídos libres para poder escuchar el canto, pero no necesariamente responder al canto de la sirena. Después lo queda amarrado al mástil, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el episodio de Piojición de la Hora, creo que hacemos el corte, y después del corte van a escuchar el testimonio de una persona que tuvo un encuentro nada más y nada menos que con una medusa. Regresamos. Soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar esta historia de un oyente de nuestro programa, Víctor Neira Rodríguez, que nos compartió este encuentro con entre signo de interrogación, ¿una medusa? Adelante por favor con el audio. Cuéntanos, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Bien. Le estaba llamando para contarle o confirmarle una de las historias que ya le habían llamado sobre la cabeza de esa mujer con pelos de serpiente, medusa. El tema de la medusa. Ajá. Ya, cuéntame, ¿qué no me lo contaron a mí, se lo contaron a mi abuela y yo escuché. Esto sucedió por Puquio. Ayacucho. Sí, Ayacucho. Tenía 2 tíos que trabajaban en minería informal, más o menos, en unos caseríos, y de vez en cuando venían a visitar a la casa. Y esa tarde vinieron, y estamos almorzando, y después de almorzar, ellos dicen que van a contarle una historia a mi abuela. Y mi abuela les pregunta de qué se trata, y ellos le dicen, hemos visto una cabeza. Entonces, al escuchar eso, mi mamá, mi tía, mis hermanos, todos salen de la casa, porque no querían escuchar porque se iban a asustar. Pero yo me quedo atrás de la puerta para escuchar. Entonces mis tíos le cuentan a mi abuela. Y yo asumo que porque ellos le cuentan a mi abuela, no creo que sea mentira, ¿no? Porque no le van a mentir a ella. Entonces ellos cuentan que una noche iban a llevar el mineral a Ica. ¿Mineral? Claro, trabajaban en minas. En minas, ok, ya. Iban a llevar el mineral y estaban ya por partir. Era noche de luna llena. Y ellos se recuerdan que habían dejado todas sus herramientas dentro de la mina. Y ese tiempo era tiempo de lluvia. Y como iba a llover, sus herramientas se iban a oxidar. Entonces, como era luna llena, ellos deciden regresar pues a la mina, para guardar sus herramientas. Entonces están regresando y a mitad del camino escuchan un sonido fuerte como de un ganso. ¿De un ganso? Hace eco en todo el cerro. Ellos no les hacen mucho caso y siguen. Y se están acercando ya al río, cruzan por un río y vuelven a escuchar, pero más fuerte. Ellos se asustan un poco, ven a todos lados y no ven nada. Ya están ya casi en el río y vuelven a escuchar, pero más fuerte, porque en la parte del río es como un cañón. Ya hace eco ahí y se quedan casi sordos del sonido que hacía, ¿no? Miran al cielo, a la nube, y ellos dicen exactamente así. Vimos la cabeza de una mujer que tenía, en vez de cabellos, culebras. Yo, pues, claro, yo en ese instante pues, me uso, ¿no? Pensar, tal cual el personaje mitológico griego. Exacto. Entonces ellos se quedaron ahí, no se podían mover, y que en eso reacciona, se regresan rápido pues a su casa, ¿no? De miedo, se meten al cuarto, todo. Dice que estando en la casa, vuelven a escuchar ese sonido. Los perros salen afuera. ¿Qué sonido escuchaban? Algo así como... algo así. Esta es la clásica de las cabezas voladoras. ¿Y dice que los perros empezaron a ladrar? Volvió a escucharse el sonido más cerca. Dice que los perros se metieron en la casa asustadazos. Y ahí casi. Ahí está, así, igualito. Y los perros se quedaron ahí.
Dice que escucharon ese sonido alrededor de una semana más o menos. El crash, es el típico sonido de las cabezas voladoras. Sí. ¿Y eso ocurrió en dónde? En Puquio. ¿Y eso, quién lo vivió? Un tío. ¿Tu tío? Sí. Ya. O sea, ¿solamente tu tío o varios miembros de tu familia me dices también, pues, no? Ya. Y los vio exactamente mi tío y un amigo de él. Ya. Pero sus vecinos de él también lo vieron. Ya. O sea, más o menos han sido 15 personas en total que lo vieron en el transcurso de una semana. Ok, Víctor, qué interesante. Bueno, muchas gracias por compartir toda tu historia. Cuéntanos, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los amigos han escuchado este relato de un oyente de Puquio, ¿no? Estamos justo hablando con Armando Millán, él es catedrático de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, antropólogo. Armando, bueno, en la Comisión Andina se habla siempre pues, de las cabezas voladoras, ¿no? Hace poco tuvimos un programa que justamente un pueblo llamado Ticaco, en Puno, se habla de este personaje. Pero en este caso, la variación que hace este señor es la descripción de una cabeza voladora con cabello, que no hay cabello, tiene serpientes. Si esto lo asocio, pues un personaje mitológico denominada Medusa. Claro, la Medusa pues justamente era una de las gorgonas, que era la más peligrosa de todas. Caramba. Y que como tú bien dijiste, fue decapitada por Perseo en el mito, digamos. La Medusa tenía la peculiaridad de que la simple vista de la cabeza convertía en piedra a quien la mirara, ¿no? Entonces Perseo en verdad, bueno, él va ahí pues para poder obtener como trofeo la cabeza de Medusa, porque su madre se iba a casar y el futuro esposo de su madre, digamos, queriendo más bien deshacerse de Perseo, le dice, bueno, o sea, el mejor regalo que podrías hacerme sería traerme la cabeza de la Medusa, ¿no? Como claro, para esperar que desaparezca. Y él luego la usa como arma, ¿no? O sea, él va utilizando la Medusa en sus diferentes, digamos, peripecias, muestra y convierte en piedra a todos sus rivales. Incluso al final al mismo futuro padrastro, que al final no llega a casarse. Entonces aquí, por ejemplo, parece que es una variante, porque si fuera realmente la Medusa, la cabeza de la Medusa, estaría convirtiendo en piedra todo lo que pasaba. Claro. Entonces aquí habría que ver si es que la interpretación de él o la interpretación de su tío, que es el que vio la figura, es correcta, ¿no? Lo que pasa es que la figura de la Medusa, de una mujer con cabeza de serpiente, es muy impactante. Y entonces fácilmente, si uno revisa una figura, una ilustración del personaje, se te puede quedar grabada, y si es que alguien de pronto dice, vi una cabeza con unos pelos, digamos, moviéndose, podría uno decir era serpiente. O otra interpretación que se me ocurre en este momento es que uno podría ver una cosa tan horrorosa, quedarse petrificado de miedo. Digamos, o sea, petrificado de miedo, no que convierte en piedra, sino en un estado de shock, que se queda pues inmóvil y todo eso, ¿no? Pero bueno, el simbolismo de esta figura va en esa dirección, porque petrificar, o sea, convertir en piedra es morir, digamos, o sea, es como que no hay movimiento, la vida está asociada al movimiento. Cuando algo se convierte en piedra, quiere decir que ya se estancó, que ya no puede ir más adelante, ¿no? Ya no está vivo. Así es. Entonces, algo de eso debe tener que ver. De hecho, el elemento que menciona de que trabajan en minas y que están transportando el mineral es un elemento importante también para el análisis, porque justamente la Medusa convertía en piedra. Y ellos están transportando piedras. Entonces, ahí hay una interpretación que hacer. Claro, una conexión. Bueno, muchísimas gracias, Armando, por haber estado nuevamente en nuestro programa. Y nos contabas de que justamente estás por empezar un curso. Sí, el próximo sábado 3 de marzo, que es el sábado 3 y el sábado 10 de marzo, estamos ofreciendo un curso sobre arquetipos, que son en verdad, digamos, son energías, digamos, que nosotros poseemos, las personas, y que se manifiestan, digamos, de manera a veces no consciente, y que nos hacen actuar a veces de manera poco clara, digamos, ¿no? Los arquetipos en verdad están asociados también a figuras mitológicas. A veces son, claro, por ejemplo, Zeus es un arquetipo del hombre, digamos, el padre de los dioses, radical, claro, ¿no? El violento, ¿no? El que le saca la vuelta a Hera, ¿no? Mientras que Poseidón es el arquetipo más bien del emocional, el que, digamos, tiene mareas y se desborda, ¿no? Hades es el arquetipo más bien de la introspección.
Entonces, vamos a trabajar con los arquetipos que cada uno de nosotros trae consigo como parte de su experiencia de vida, ¿no? ¿Y esto dónde va a ser? ¿Y cuándo? Va a ser en la terapia, en un lugar que se llama TAE Perú, que se llama Terapia de Artes Expresivas. Esto queda en Miraflores, en la calle Ayacucho, 166. Y los interesados pueden llamar al siguiente teléfono, ¿ya? A partir del día de mañana es 241 4452. También pueden buscar en los eventos de Facebook arquetipos, personajes que me habitan, se llama el taller. Personajes que me habitan. Ok, bueno, vamos, ya saben, sábado 3 y sábado 10 de marzo, curso sobre arquetipos, personajes que me habitan. Hay que llamar al 241-4452, 241-4452. Muchas gracias, Armando, nuevamente por tu presencia. Anthony. Un gusto estar acá. Ok, y también pues con José María Hernando. Gracias, José María, por haber estado compartiendo esta historia tan interesante pues con las arpías. Como siempre. Sí, tenemos que ver a las pláticas que teníamos ahí. Sí, te agradezco muchísimo esta oportunidad, mi querido Anthony, y quisiera aprovechar para dar un pequeño mensaje. Sí, adelante, por favor. Mira, desde el año pasado hemos comenzado a hacer unos estudios sobre el cerebro en el local de la Municipalidad de Miraflores, en el auditorio, ¿no? Ya. Mi reconocimiento al alcalde por hacer esta realidad, ¿no? Perfecto. ¿Me permite un momentito una pequeña interrupción? Porque la hora en Radio Capital. Pasarela te da la hora. 10:30. 10:30 minutos. Me decía José María. Sí, justamente, las charlas que estamos dando son todos los días sábados a las 11:30 en el Centro Cultural Ricardo Palma, en el Arco 770. El ingreso es libre, se pasan películas, audios y unas charlas muy amenas. ¿Sobre qué tema? Sobre el cerebro. Ah, el cerebro. Sí, el cerebro, sí. Me imagino que es un tema tan importante que Eduardo Rara lo está haciendo con mucho éxito desde el año pasado. Ya. Y también tiene unos colaboradores excelentes, ¿no? Ponte, está Samuel Schneiderman, está Madeleine Martin. También ¿Desde qué punto de vista analizan el cerebro? Es científico, totalmente científico. Neurológico, sí. Ahora estamos haciendo cátedra de neurociencia. Ya. Y están todos ustedes invitados, incluso tú también estás invitado. Ok, muchas gracias. ¿Qué día, qué horas? Días sábados a las 11:30 en el Centro Cultural Ricardo Palma, el Arco 770. Ah, perfecto. Están todos invitados, el ingreso es libre. Ok, bueno, muchísimas gracias por haber compartido y bueno, contribuido pues a este tema tan interesante y tan polémico también, cómo no. Son las 10:32 de la noche en Lima, ciudad capital, tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y la próxima secuencia, regresamos con nuestra promoción al Colegio con Capital. Llámenos 222-0575, 222-0580 y 222-0711 para que con sus llamadas puedan entrar a esta promoción. Ya regresamos.